Me gustaría aclarar que en Argentina se había ya modificado el Código de Justicia Militar cuando se recuperó la democracia en el año 84, el 83 se recupera la democracia, en el año 84 se había habido una reforma al Código de Justicia Militar que había establecido límites a la competencia militar para juzgar crímenes o delitos civiles, entre ellos obviamente las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, en Argentina la discusión reciente sobre la necesidad de una reforma al Código de Justicia Militar no pasaba solo por la competencia a la justicia militar para el juzgamiento de violaciones de derechos humanos. Existía también previsto en la legislación, a partir de la recuperación de la democracia, la posibilidad de que la justicia civil controlara la intervención de la justicia militar. Existía un recurso civil ante la justicia penal ordinaria para las resoluciones de la justicia militar. En Argentina, entonces, la discusión reciente sobre la necesidad de modificar el Código de Justicia Militar pasaba fundamentalmente por cuáles eran los derechos y las obligaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas en democracia. Cuáles eran los derechos que tenían los integrantes de las Fuerzas Armadas en materia de debido proceso, en el caso de que cometieran faltas disciplinarias, cuáles eran las obligaciones también que tenían si cometían algunas faltas o algunos delitos. Por lo tanto, a mí me parece que un aporte fundamental, un hecho que tuvo necesario impacto para llevar adelante esta reforma fue el hecho de que estuviéramos defendiendo, patrocinando a un integrante de las Fuerzas Armadas, a Rodolfo Correa Vilisle, un capitán del ejército argentino, en un expediente en el que se le habían violado sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. El hecho de que sean organizaciones de derechos humanos los que patrocinaran a un integrante de las Fuerzas Armadas tuvo un impacto muy fuerte y que permitió un aporte fundamental para el impulso de la reforma. En otras palabras, me parece que una estrategia para impulsar una reforma al sistema de justicia militar es remarcar que una reforma es necesaria no solo para que no se juzguen violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, por la justicia militar. O sea, no solamente son necesarias estas reformas como límites a las atribuciones de las Fuerzas Armadas, sino también como una forma de garantizar derechos a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que además de ser integrantes de las Fuerzas Armadas, son ciudadanos y por lo tanto tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. En el caso argentino, eso fue muy fuerte, levantar el mensaje de que la reforma del Código de Justicia Militar era sobre todo una defensa de los derechos humanos de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, tuvo un impacto muy fuerte para lograr una reforma en nuestro país.